Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos al canal Sea la Luz, que sea la luz en tu casa, en tu hogar, en tu ser, en tu corazón, con tu familia, con cualquier problema que tengas, que sea la luz en tu vida. Te damos gracias, te invitamos para que te suscribas, para que compartas. No me gusta decir que hagan like, pero háganle like, hermanos, para que así empiece a crecer esto y podamos llegar a más personas. Porque el único propósito que es este canal y se abrió es para darle la gloria a Dios, para darle la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, que reciba Él toda la gloria y toda la honra, hermanos, porque Él es la luz, Él es el camino, hermanos. Amén. Y así, hermanos, estamos iniciando este día. Vamos a iniciar con la palabra de Dios. Les pedimos que tengan su Biblia, hermanos, amén, para escudriñar su palabra de Dios, hermanos, amén. Les pido también, si tienen un cuaderno, para que puedan apuntar todos los versículos, hermanos, y ustedes que lo estudien, hermanos, para que ustedes también busquen de Dios, nos acerquemos a Dios. Este es el único fin y el propósito, hermanos, acercarnos a Dios, leer su escritura, porque esta es la verdad, dijo Jesús. Santifícalos en tu verdad, Padre. Tu palabra es la verdad, su palabra, hermanos. Le decimos a Dios que sea el Espíritu Santo guiándonos, hermanos, amén. Y que Dios les bendiga. Y con el sumo cuidado de darle toda la gloria al Rey, a Dios Todopoderoso. ¿Saben? Vamos a abrir la escritura en Juan 3. Juan 3, hermanos. Y vamos a estar leyendo del 1 al 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre eterno, Padre celestial, bendito eres, poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es perfecta. Te damos gracias, Señor, que hasta hoy nos has bendecido y nos has guardado, Señor. Y tu misericordia, Señor, ha sido en nuestra vida, Señor. Respiramos, Señor, tenemos salud, tenemos donde dormir, Señor. Tenemos, Señor, lo principal, Señor. Tu gracia, Señor, que nos das día con día, Señor, para acercarnos a ti, Señor, aceptarte, arrepentirnos, Señor, de nuestras iniquidades, Señor, arrepentirnos de todos nuestros hechos, Señor, porque no somos perfectos, Señor. Tú eres perfecto y necesitamos de tu Espíritu, Señor, que sea guiándonos a toda justicia y a toda verdad, Señor. Muy en especial te pido, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor. Quita toda palabra vana, ociosa que no es tuya, Señor, y que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, que sea tu Espíritu edificando, que sea tu palabra para edificar, Señor, para redarguir, para limpiar, Señor, para tocar corazones, mi Dios. Todo aquel que esté viendo este mensaje, Señor, tócale de una manera especial, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, tocándole, Señor, ministrando, Señor, levantando, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Había un fariseo, hermanos, que se llamaba Nicodemo, y todos sabemos los fariseos, hermanos, que eran los que tenían la letra, que eran los que tenían la palabra de Dios. Y este maestro le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
uno de los fariseos que él sabía y veía, y sabía que Jesús tenía la verdad y que hacía señales maravillosas. Y yo te insto, hermanos, para que leas. Si te aburre la palabra de Dios, si no puedes escudriñarla, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la vida de Jesús. Y de ahí empiezas a leer toda la escritura y empiezas a comprender todo lo que Jesús vino a hacer en esta vida. Él es el ejemplo a seguir, hermanos. Él es el segundo Adán, lo hemos visto en otros pasajes, en otros mensajes, hermanos, que por uno entró el pecado y la muerte. Era perfecto Adán, desobedeció, entró la muerte. Jesús vino como ser humano, obedeció, murió perfecto y nos dio vida. La obediencia de Jesús nos da vida. Al que tenemos que seguir es a Jesús para que nos dé vida y vida eterna. Esa es la promesa del Dios Todopoderoso. Y responde Jesús y le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, hermanos, se cumple toda la escritura y en los mensajes. Por uno entró la muerte, por Adán, por Jesús entra la vida. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir a Jesús y tenemos que nacer de nuevo. Este conocedor de la ley, Nicodemo, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo. Hermanos, cuando Jesús dice de cierto te digo, es lo mismo que Dios le dijo a Adán. Vamos a Génesis, hermanos, rápido. Y esto ya lo vimos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 2, 15, 16, 17. Amén. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. En verdad vas a morir si desobedeces. Cada que Dios y cuando Jesús dice de cierto te digo, es que es verdad, que pongamos atención. Cuando Jesús dice de cierto te digo, nos está diciendo algo, hermanos. Dios, Jesús, que tenemos que poner atención 2 veces más, porque es de cierto te digo. Dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu es. Y toda la escritura se cumple, hermanos. Si somos nacidos de la carne, tenemos un nacimiento. Todos los seres humanos. Por eso toda la gente que te diga: no, yo sí creo en Dios y todos somos hijos de Dios. Eso lo oyes en todo el tiempo, hermanos. Todos somos hijos de Dios. Hermanos, no es cierto. Todos somos creación de Dios y tenemos un nacimiento. El primero, que es en la carne. Esta carne que desde niños, hermanos, ¿cómo un niño aprende a mentir? ¿Cómo un niño aprende a desobedecer, perdón? Porque la obediencia no se aprende. La desobediencia se aprende y se contagia luego. La desobediencia. Somos desobedientes por naturaleza, por la carne. Tenemos todos la carne que venimos de Adán y de Eva. Se comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora por eso todos creemos ser dioses. Y ahora hay algo: ámate tú para poder amar a los demás. Hermanos, cuando dice Jesús: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El llamado de Jesús es negarnos a nosotros mismos. Jesús se negó a sí mismo, siendo Dios, no aferrándose a ser como Dios. Y lo vimos también en los otros mensajes, hermanos, para no dar
en los versículos y no ser repetitivo, pero Dios lo dijo. Siendo Dios, no escatimó a ser como igual a Dios. Vino como siervo y se humilló y fue obediente hasta muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para no negarnos? Y por eso Jesús lo pide, hermanos. Y el versículo se los voy a dar más adelante. Pero hay que poner atención, hermanos, que todos venimos del primer nacimiento. Todos tenemos este nacimiento que es en carne. Y la carne no va a heredar el reino de los cielos. La carne no lo va. Aquí lo dice Jesús. El que es carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Le está diciendo a un experto de la ley, hermanos, un fariseo, que tiene que nacer de nuevo. Y hermano, te digo yo, nace de nuevo. ¿Qué te ha dado este nacimiento en carne, hermanos? ¿Cómo está hoy tu vida? La mía, cuando estuve en la carne, hermanos, todas las cosas de la carne y las desobediencias de la carne te traen tristeza, agonía, no te da paz, te da dolor. Y si seguimos buscando las cosas de las carnes, ¿qué crees que va a pasar en tu vida? Vas a seguir recibiendo dolor, desesperación, enfermedad, muerte. Si seguimos viviendo conforme a la carne. Conforme al Espíritu, el Espíritu nos da vida y el Espíritu nos insta y nos guía a buscar de Dios, a leer su Escritura, a apartarnos a orar con Dios. Y el Espíritu de Dios nos empieza a guiar a toda justicia y verdad, depositando los frutos del Espíritu y empezamos a vivir de una manera como a Dios le agrada, naciendo del Espíritu. Jesús es el ejemplo. Y vamos a ir a Mateo, hermanos. Amén. Mateo. Abran su Biblia en Mateo 3. Apunten los versículos, hermanos, porque esto está impresionante. Mateo 3. Dice, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu, hermanos. Dice la palabra de Dios en Mateo 3, vamos a leer el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan el Bautista, que empezó a clamar en el desierto, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Hace 2000 años, hermanos. Estamos viendo el 2021 después de Jesús. Hace 2000 años, Juan el Bautista empezó a predicar, arrepentíos. Y hoy tenemos que predicar, arrepiéntete. Ya no sigas viviendo tu vida conforme a tu carne, conforme a lo que tú piensas, conforme a lo que tú crees que está bien. Hay un manual que Dios dio, se llama la Biblia. Y Dios nos dice qué es lo que nos da vida y quién nos da vida. En Génesis, Dios crea al hombre del polvo de la tierra. Hasta que no llega el soplo de Dios, es cuando Adán tuvo vida. ¿Qué crees? Hoy estamos en carne. Y le dijo a Adán, pues polvo eres y al polvo irás. Cuando nos separamos de Dios, cuando desobedecemos de Dios, nos convertimos en polvo. Polvo somos y polvo volveremos, porque la paga del pecado es muerte, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y la paga del pecado siempre va a ser muerte, hermanos. Y Jesús vino a libertarnos de pecado y de la muerte. Pero tenemos que llenar nuestra vida de Dios, de la palabra de Dios y de su Espíritu, hermanos. Y aquí dice la palabra, tenía 30 años nuestro Señor Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. 30 años, hermanos.
Y hay que leer la escritura, hermanos, porque a Juan el Bautista llegaban a arrepentirse y Juan el Bautista los bautizaba. Todo lo del 3, hermanos, léanlo, porque Juan el Bautista venía arrepentidos. Un niño pequeño, hermanos, no se puede arrepentir de qué si los niños son inocentes. Lee la escritura para que Dios te empiece a llenar. Hay doctrinas afuera, hermanos, donde bautizan a los niños cuando los niños no tienen ni pensamiento de qué se van a arrepentir. Son niños, son inocentes. Pero cuando creces ya te puedes arrepentir. ¿Por qué? Porque reconoces a Dios como Salvador, reconoces a Jesús como Rey, y si lo reconoces primeramente, entonces sabemos que reconocer es reconocer nuestros pecados delante de Él, porque el único justo que caminó en la tierra y venció a la muerte y resucitó al tercer día se llama Jesús, y Él está vivo hoy, y por su muerte nos da el Espíritu de Dios. Hoy, hermanos, hoy el Espíritu de Dios está disponible para que tú te acerques a Él y que seas lleno del Espíritu de Dios. Y que empieces a buscar de Dios, cómo Dios es que quiere que tú vivas. Dice la palabra, mas Juan se le oponía diciendo, es necesario, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, se sumergió en el agua, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Dice la escritura, lo mejor que pudieron utilizar para escribir la escritura, dijeron, vino como paloma, pero no es una paloma. Ya ven que una paloma lo representan y es simbólico para representar el Espíritu de Dios, pero no era una paloma. Como paloma, y descendió el Espíritu de Dios y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Busca complacencia, y es que el Espíritu de Dios se agrada de su Hijo. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús vino en carne, empezó su ministerio bautizándose primero. Empezó su ministerio a los 30 años, se bautizó, y es donde cumple las palabras que le está diciendo a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Cuando busquemos de Dios y nos acerquemos de Dios, el Espíritu de Dios nos va a guiar a qué, hermanos, a hacer todo lo que Jesús. Si Jesús es el ejemplo, tenemos que seguir a Jesús y bautizarnos, hermanos, para arrepentirnos de pecado. Y cuando salgamos del agua, que el Espíritu nos guíe y empecemos a caminar como Jesús caminó, amando a su Padre primeramente, con todas las fuerzas, con toda su mente, con todo tu ser, con todo su ser, y amándonos a nosotros como a Él mismo. Por eso murió en la muerte de cruz, para darnos vida y vida eterna. Ya lo vimos en San Juan 3:16, hermanos, cuando dice, ya lo vimos en mensajes pasados, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te ama, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece vida eterna. Lo que no puedes comprar en ninguna tienda, lo que no puedes hacer haciendo todo lo que quieras, no lo vas a poder hacer si no aceptas a Jesús. El 4, hermanos, Mateo 4, 1 y 2 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Sale de las aguas, viene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Se bautiza, viene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto, hermanos. ¿Qué representa el desierto, hermanos? Miren, esto está impresionante, hermanos. Está impresionante. Ya leímos en mensajes pasados que Dios creó un Edén, un huerto, hermanos, donde tenían todo. Todo, hermanos. Frutos, árboles frutales que daban. Ellos tenían nada más que guardar el huerto. No labrarlo, guardarlo. Y tenían, en aquel tiempo, hermanos, no tenían tristeza, no tenían dolor, no tenían odio, no tenían rencor, no tenían, estaban perfectos Adán y Eva, con un lugar perfecto donde tenían todo y tenían vida eterna, siempre y cuando no comieran del fruto. Aquí está el hombre en el huerto y ya vimos que la serpiente fue con Eva. No fue con Adán porque con Adán no hubiera podido. Pero fue con Eva. Fue con la carne de su carne, un matrimonio. Dios estableció el matrimonio desde el principio, antes de que hubiera pecado. Se la trajo y le dijo, ¿y qué dijo Adán? Esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y la Biblia registra que fue engañada en el huerto del Edén y ella le dio de comer a Adán cuando él tenía la opción de no comer, porque Dios dijo. Y en vez de que Adán hubiera dicho, yo no voy a comer porque Dios dijo, 4000 años después, hermanos, vean la palabra de Dios como es, hermanos. Por eso es sorprendente la palabra. A mí me emociona la palabra y cada que la leo, cuando Dios me muestra algo, hermanos, es impresionante. Porque el primer Adán, en un huerto donde tiene todo, donde no muere, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad, donde está todo perfecto, hermanos, desobedece a Dios. Y Jesús, 4000 años, viene al mundo, hermanos, empieza su ministerio a los 30 años, se bautiza, es guiado por el Espíritu de Dios al desierto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y dice el 1, para ser tentado por el diablo. ¿Cómo empieza el Viejo Testamento, hermanos? Con la caída del primer hombre en un huerto donde tienen todo. Viene la desobediencia, son sacados del huerto y ahora todos nacemos de Adán y Eva, todos tenemos este pecado, hermanos. Todos nacemos de Adán y Eva y todos tenemos esta infección de muerte que nadie la ha podido vencer más que Jesús. Y con Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo, y Jesús nace de nuevo, está en carne. Jesús vino en carne, hermanos, vino como ser humano. Se bautiza, el Espíritu de Dios se posa en él. Y es donde se cumplen las palabras de que le dijo a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es. El que es, o en otras palabras, el que es nacido solamente de Adán y Eva, carne es. Vas a morir. No hay solución para ti. ¿Ves como todo el mundo somos creación de Dios? Pero Jesús viene a este mundo en carne, viene y nace en el Espíritu. Y le dijo a Nicodemo, de agua, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Es tan claro, hermanos. Y el Viejo Testamento empieza en el Edén, donde tenían todo, y desobedecen, y hay muerte. Jesús viene y es llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué representa el desierto, hermanos? Desierto. Va a ayunar 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel, Dios hace las cosas perfectas. El pueblo de Israel, después de que Dios los liberta de Egipto, ¿y qué representa Egipto? El mundo. Este mundo, hermanos, ¿gobernado por quién? Por el príncipe de la mentira, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Este mundo está gobernado por Satanás. Toda la música, todos los programas, hoy los programas de los niños, si no estás viendo los programas y que ven los niños, ¿qué les están enseñando a los niños?
Todas las películas, hermanos, cada vez y cada vez más ponen cosas que van en contra de Dios, pero se cumple la escritura donde dice que se multiplicará la maldad y lo bueno lo van a llamar malo y lo malo lo van a llamar bueno. No estamos en esos tiempos, hermanos. Donde en la televisión, en los teléfonos, hermanos, nos tienen programados, nos dicen, nos están llenando y llenando y llenando y llenando y llenando y llenando de cosas que no sirven y que es solamente de este mundo. En vez de nosotros llenarnos de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dice la palabra de Dios, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Jehová primero. Busca el reino de Dios y su justicia primeramente. La palabra de Dios se cumple. Jesús se fue al desierto, hermanos. Y nosotros, hermanos, hoy que sabemos y que leemos la Escritura, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Por decisión propia, irnos al desierto. No esperes a que las cosas te pasen y que estés en un desierto de dolor, a que estés en un desierto de enfermedad, a que estés en un desierto y entonces le clames a Dios cuando tienes hoy la oportunidad de decidir seguir al Maestro. ¿Cómo te ha ido en la carne? Por no buscar de las cosas de Dios, ¿cómo te ha ido? A mí me fue como en feria, hermanos, como se dice. Vi la pandemia y gracias a Dios por la pandemia, hermanos. Es apocalíptico todos los que estamos viviendo. Me acerqué a Dios. Y yo te insto para que te acerques a Dios, busques de Dios. Se fue al desierto, hermanos, a derrotar a Satanás. Y ahorita vamos a ver cómo lo derrota, pero vamos a Romanos 8. Romanos 8, y vamos a hablar pura palabra, hermanos. No hablamos otra cosa más que la palabra de Dios. Romanos 8. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el 1, hermanos, hasta el 14. Viviendo en el Espíritu, hermanos. Pablo lo que escribe. Dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Toda la palabra se cumple. Ninguna condenación. Si estás en Cristo, ¿y qué es estar en Cristo, hermanos? Caminar como Él anduvo. Si estás en Cristo, si ya te arrepentiste, si ya naciste de nuevo, naciste de las aguas del bautismo, el Espíritu de Dios, eres guiado. Y si estás en Él, ya no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme, hermanos, los que no andan conforme a la carne, que ya nos guiamos por lo que la carne y los frutos trae. Y los frutos de la carne, hermanos, la palabra de Dios dice, en Gálatas dice que son pleitos, disensiones, herejías, fornicaciones, los frutos de la carne, mentiras. Estos son los frutos de la carne en la que vivimos, hermanos. Pero dice, no andan ya conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Ven, hermanos? Hay una ley de vida. ¿Y cuál es esa ley? Del Espíritu. Y el Espíritu te guía ¿a qué? ¿A desobedecer a Dios? Jamás. El Espíritu de Dios te guía a toda justicia y verdad, como guió a Jesús, y lo vimos que Él vino como ser humano, pero cuando el Espíritu entró en Él, Jesús fue llevado al desierto y de ahí empezó el ministerio de Jesús. Y ahorita vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice la palabra de Dios, el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Ven, hermanos? Jesús no pecó, pero vino como nosotros
agarró y tomó esta carne, hermanos, para ser santo, caminar santo en la voluntad perfecta del Padre, morir en una cruz y darnos vida. Él resucitó al tercer día, y cuando en su muerte, ¿qué se rasgó del templo en el lugar santísimo? Se rasgó el velo donde solamente habitaba el Espíritu de Dios. Hermanos, el tabernáculo está en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Cuando muere Jesús, el velo es rasgado, donde el Espíritu de Dios ahora mora y está disponible para ti. Acércate, ya no pelees más con Dios. Acepta a Dios. Dile al Señor que deposite su Espíritu en ti y empieza a guiarte en espíritu y en la palabra de Dios, de verdad, para que te guíe a toda justicia y toda verdad, y tendrás vida. Esas son las buenas nuevas, que Jesús te ama, que Jesús te restaura, que Jesús te levanta, que Jesús es el que murió por ti y te ama tanto que quiere que no te pierdas, más que procedas al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, se cumple. Yo no vine a buscar justos, dijo Jesús, vine a buscar pecadores al arrepentimiento. Y aquí la palabra de Dios es poderosa. Semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ven, hermanos, Pablo nunca dijo que la ley, no. Ahora estamos bajo el Espíritu, y bajo el Espíritu cumplimos todo lo que está, porque el Espíritu de Dios no te va a guiar a desobedecer a Dios. Dice, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La palabra de Dios es poderosa. ¿En qué pensamos cuando estamos en la carne, hermanos? La carne, ¿qué nos guía a hacer? A desobedecer, a robar, a mentir, a ser hipócritas, a pleitos, a contiendas, a liras, a fornicaciones, a disensiones. Nos lleva, la carne nos lleva. Porque los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y dice Espíritu con E grande, se dice el Espíritu de Dios. Porque al ocuparse de la carne es muerte. Ven, hermanos, toda la comunidad. El que te ocupes de la carne es muerte. No lo digo yo, es la palabra de Dios. Si te sigues ocupando de tu carne, porque tienes un nacimiento que es en la carne, Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Meterme al vientre de mi madre? Jesús le dijo, porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Y cuál es la ley de Dios, hermanos? Los 10 mandamientos de amor. Si Dios es amor, ¿cómo va a quitar los mandamientos de amor, hermanos? Que es de Dios. Los 4 primeros son para Dios, y del 5 al 10 son al amor, el amor a nuestro prójimo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los hermanos, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No lo digo yo. Y es claro, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El gran problema es que no buscamos de Dios, y el gran problema es que no nos llenamos de Dios. El gran problema es que no oramos a Dios. El gran problema es que no leemos la Escritura, no leemos la palabra de Dios, que es la semilla que nos da vida, y es no nada más los oidores los de la palabra, sino los hacedores, los que hacemos la voluntad de Dios, y estamos llamados a buscar la voluntad de Dios.
El Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, dice, el Espíritu de Cristo no es de él. Todo el mundo dice, yo creo en Dios y todos somos hijos de Dios. Eso lo oigo en todo el tiempo, hermanos. Pero aquí la palabra de Dios dice que si tú estás en la carne, no eres de Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo, hermanos. Dice la palabra de Dios. El 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu que vive a causa de la justicia. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Ven, hermanos? ¿Cuál es la justicia? La obediencia ante Dios. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Toda la gente que dice, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, que estamos bajo el Espíritu, porque lo dice Pablo supuestamente. Miren, hermanos, hay que escudriñar bien la Escritura, porque sí estamos bajo el Espíritu, pero el Espíritu no te va a guiar a desobedecer a Dios. Eso es una mentira. Y leemos nomás algunos textos, ¿para qué? Para buscar un pretexto, ¿para qué? Para no cumplir lo que Dios quiere en nuestra vida. Y eso es pecado. O sea, literalmente, si tú estás lleno del Espíritu de Dios, te da vida, estás en obediencia, te lleva a toda justicia y a toda verdad. Si no estás en el Espíritu, ¿qué crees? Por eso muchos odian la ley. Y entonces, ahí hay dos. Ni están bajo la ley, ni están bajo el Espíritu, porque el Espíritu no te puede guiar a desobedecer a Dios. Es una tal mentira, es una mentira. Estamos bajo el Espíritu. Y si estamos bajo el Espíritu, aquí es claro. El 11, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos, aquel el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Y el 14 es impresionante, hermanos, subrayenlo, apréndanselo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si tú estás en el Espíritu, dice Pablo, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios está disponible para ti. Ya no corras más. Busca a Dios. Vamos a Lucas 4, hermanos. Lucas 4. Lucas 4. Dice la palabra. Entonces, Jesús llenó del Espíritu Santo en el 1. Lucas 4, 1. Y vamos a estar leyendo hasta el 3, hermanos. Amén. Dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ven, hermanos? El ejemplo es Jesús. Y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, hermanos. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, tuvo hambre, hermanos. El ayuno, hermanos, es única y exclusivamente, hermanos, para que esto muera. Cuando uno deja de comer, hermanos, luego, salta la carne, tu carne. Estás hambriento y estás de malas, no haces nada, estás enérgico, te falta, se te borra la vista, te mareas. La carne, hermanos, es para debilitar la carne el ayuno, hermanos.
No es para ganar puntos, no es para entrar al reino de Dios, no, es para que el Espíritu de Dios more en ti y crezca en ti. Jesús lo hizo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si Jesús no tuvo semilla de un hombre carnal, todos nosotros tenemos un papá carnal, todos, todo el mundo. Jesús no. El Espíritu Santo se posó con María, depositó la semilla y el Espíritu Santo le dio vida a Jesús. Entró Jesús a este mundo en carne, pero con la semilla del Espíritu de Dios. Si Jesús se fue 40 días al desierto, hermanos, a ayunar, nosotros, ¿qué esperamos de nosotros, hermanos? Si Jesús, que no tuvo un padre carnal, tiene un Padre celestial, y por eso le decía Padre. 40 días fue tentado y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús le respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Palabra. Toda palabra que sale de Dios. Palabra. ¿Cómo derrotó al enemigo? Con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó al diablo a un monte alto y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, todos los reinos. ¿Qué busca? Adoración. El enemigo busca adoración. ¿Cómo le adoras? Cuando desobedeces a Dios. Desde el principio. Dice: me ha sido entregada. ¿Cuándo fue entregada toda potestad? Cuando Adán y Eva se pusieron bajo la autoridad ¿de quién? De Satanás. Porque le hicieron caso a Satanás para comer el fruto, en vez de haberle hecho caso a Dios. Y Dios nos da vida. Y aquí el enemigo le dice a Jesús en el desierto: todo te lo doy, toda esta potestad que me dieron al principio te la doy si tú me adoras. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, otra vez, escrito está. ¿Cómo vencemos, hermanos? Nos llenamos del Espíritu de Dios. Jesús nos traza el camino. ¿Cómo? Está en el desierto y todavía tiene hambre, hermanos. Primero le llega por su carne. Conoció. Satanás te conoce perfectamente. ¿Por qué? Porque él tiene viviendo miles de años, hermanos. ¿Cómo no te va a conocer? Llega y te tienta por la necesidad que tú tienes, por lo que tú tienes, o lo que tú deseas, o lo que tu carne desea, por allí. Luego le muestra todos los reinos y dice: te doy la potestad si me adoras. Es curioso que a los últimos tiempos la marca de la bestia es adoración. Dice en Apocalipsis, hermanos, que es adoración. Y la bestia, el dragón, busca adoración. ¿Y cómo le adoras? Desobedeciendo a Dios. Es tan simple, hermanos, tan sencillo, que desde el principio busca que le desobedezcas a Dios en lo que Dios dice, y él se levanta en contra de todo lo que Dios dice. Y le dice, respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Ahora, hermanos, ¿qué palabra utilizó Jesús para vencer al enemigo? El Viejo Testamento. El Viejo Testamento. En aquel tiempo, cuando Jesús fue tentado en el desierto, no había Nuevo Testamento. Ahora le damos gloria a Dios porque tenemos el Nuevo Testamento y percibimos cómo Jesús derrotó a Satanás. Y le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Fíjense, hermano, esto está bien tremendo. Porque escrito está. Ahora el enemigo está usando la escritura. Hay que tener cuidado, hermanos. Por eso yo digo, no me crean a mí, hay que creer la palabra de Dios. Y todo lo que oigan en el internet, todo lo que les prediquen, hermanos, que sea bajo la luz de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que escudriñar la palabra. ¿Para qué? Como dice Mateo 24, mirad que nadie os engañe.
Jesús nos dice, mira que nadie te engañe. No es religión, hermanos, no es religión. Estamos siguiendo al Maestro, estamos siguiendo a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Vienen personas a querernos mover con la palabra. Hay muchas personas, hermanos, que te dicen la palabra y tuercen las cosas. La palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Curioso. Todos los ángeles caídos, ¿qué son? Ángeles caídos. Son ángeles caídos, ¿por qué? Ángeles caídos, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios. Ángel caído. Cuando dice ángel caído, cayeron de la presencia de Dios por desobediencia. Y aquí le tira a Jesús palabra, tu pie no caerá sobre esta piedra. Cuando él, Satanás, ha caído, ha sido apartado del reino de los cielos y ahora se convirtió en demonio, en Satanás, junto con todos sus demonios, hermanos. Porque existen los demonios, hermanos. Sí existen. Si no, vean la tierra cómo está. El dolor, muerte, gente violando, todo lo que está en el mundo, hermanos. En las manos, y que no tropieces con tu pie en piedra, respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está. ¿Saben, hermanos, que Adán pudo haber dicho, dijo Dios, no voy a comer este fruto? Pero él amó a su carne, amó a su mujer más que a Dios. Ese es el problema que pasamos todos hoy. Yo te pregunto, ¿tú crees que vamos a entrar al reino de Dios si tenemos a Dios en segundo lugar? No. A Dios no. Dios no se merece el segundo lugar en tu corazón. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, solo por un tiempo, pero ahí lo derrotó, hermanos. Y vean lo que dice adelantito, el 14 y el 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el 4 dice que lleno del Espíritu Santo se lo llevó al desierto. Aquí venciendo su carne, ayunando 40 días, 40 noches, derrotando a Satanás con la palabra de Dios. Y ayunar no nada más es dejar de comer. Ayunar es orar con Dios, ayunar, apartarte. Ayuna, ora a Dios, ora a Dios. No le des de comer a esta carne. No le des de comer nada más comida, sino apártate de todo, desconéctate de todo para que busques de Dios. Llénate de la palabra de Dios, porque así es como Jesús derrotó al enemigo. Y el enemigo no puede venir a ti a hacerte hacer cosas. Es tu decisión. El enemigo más grande que tenemos soy yo, es mi carne. El enemigo más grande que tienes eres tú, no es ni siquiera el enemigo o Satanás o sus demonios. Ellos vienen nada más a tentarte, pero está en ti decidir obedecer a Dios o obedeces al otro. Dice otra vez, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cómo venció Dios? Primero se bautizó, el Espíritu de Dios vino, se posó en él, el Espíritu Santo lo llevó al desierto, se cumple lo de Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y Jesús hizo todo por medio del Espíritu de Dios. Y por eso, hermanos, decía Jesús, yo y mi Padre uno somos. ¿Quién es su Padre, hermanos?
el Espíritu de Dios se posó con María y depositó una semilla para que Jesús viviera. Y cuando el Espíritu entró de Dios en Jesús, fue guiado por el Espíritu a hacer todo y empezó su ministerio y fue guiado por el Espíritu a hacer todo lo que hizo nuestro Maestro, porque Él fue guiado por el Espíritu de Dios. Es el mismo Espíritu que Dios dejó hoy y que está hoy a tu alcance. Acéptale a Jesús, arrepiéntete, que seas guiado por el Espíritu de Dios, porque Él te va a dar vida. Dice la palabra de Dios, Juan 17, vamos a Juan 17, ya me lo terminamos, hermanos. Apunten los versículos, hermanos, amén. Apúntenlos. El 14, Juan 17, del 14 al 19. Dice la palabra de Dios: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo. ¿Ven, hermanos? Jesús ya no estaba en la carne, ya no tenía nada, ni una raíz en este mundo. Y todos los que seguimos a Jesús ya no debemos de tener ninguna raíz en nuestro corazón en este mundo. Ya no somos del mundo, ni tampoco yo soy del mundo. No ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso, por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ves, hermanos? Seamos santificados en la verdad. ¿Cómo venció Dios? Con la palabra de Dios. ¿Cómo nos dice Dios? Santifícalos en tu verdad, en la palabra. Tu palabra es verdad. Ahora, hermanos, Mateo 17, Mateo 17. Vamos a Mateo 17. Mateo 17. Y vamos a leer desde el 14 en adelante, hermanos. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en agua, y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Está hablando de sus discípulos, hermanos, y Jesús los escogió. Y reprendió Jesús al demonio. Ven, hermanos, al demonio. Los demonios existen, hermanos. Que el mundo te quiere decir que no existen, hermanos. Ahí hay. Pero eso sí, creen en los aliens. Yo te pregunto, ¿qué es un demonio? Un demonio no nació aquí en tierra, hermanos. Un demonio es un ángel caído. No es de este mundo. Pero si crees en aliens. ¿Qué es la palabra alien? Extraterrestre. Los ángeles caídos, que son extraterrestres, no son nacidos aquí. Y existen, hermano. Existen. ¿Cómo te das cuenta? Todo lo que te dan en los programas, en las teles, en las películas, otra vez, en los programas para los niños, están infundiendo puro, ¿sabes qué? Desobediencia, desnudez, pornografía, violencia. Todo te programan. Todo. En las televisiones hasta cartas del tarot, hasta brujas salen hablando, no, que Cruz Azul va a ser campeón. En la tele. Pero la palabra de Dios no te enseñan. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano. Desde aquella hora, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe,
porque de cierto os digo, una vez más Jesús aplica de cierto os digo, en la otra dijo de cierto, o sea, hay verdad en la verdad, o sea, es una verdad, pon atención, aquí dice de cierto te digo, de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. En estos días, predicar del ayuno, hermanos, no es algo... vamos a ayunar. No hay otra forma de vencer la carne, hermanos, más que ayunando. Sí, el ayuno es para vencer la carne, para que haga fe y que el Espíritu de Dios crezca en nosotros, porque acabamos de leer en Romanos que el Espíritu mora en nosotros. ¿Y cómo le damos de comer? ¿Cómo le damos de comer a nuestro espíritu? Lo que el Espíritu da. Su presencia, su poder, orando, teniendo comunión con Dios, leyendo la Escritura. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Ahora, pero este género no sale. ¿Qué género, hermanos? La incredulidad. ¿Qué les dijo? Oh generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Somos incrédulos y somos perversos. ¿Qué? Malos. Somos malos porque estamos en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Lo dice la palabra de Dios. Eso no le gusta a la gente, hermanos. Pero Jesús trazó el camino. Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo. Termino con esto, hermanos, para que vean. Lo quería dar. Juan 14. Juan 14, hermanos. Con esto terminamos. Juan 14, vamos a leer el 6 al 14. Dice la palabra de Dios. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un camino, Jesús. Es el ejemplo que vino al mundo en carne y nos enseña cómo hacer las cosas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Toda la palabra de Dios, pero yo te insto a que busques la vida de Jesús y qué es lo que Jesús predicó, hizo, vivió. Y si Él lo hizo, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Yo soy el camino, ¿ves? Él es el camino. Tenemos que caminar por lo que caminó Jesús. Él es el camino. La verdad y la vida. Y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Palabras de Jesús. Si me conocéis, también a mí, a mi Padre conoceréis. Y desde ahora conocéis y le has visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Ves cómo se cumple la Escritura, hermanos? Y cómo es clara la Escritura. ¿Ves que Jesús dice, yo soy en el Padre y el Padre, el Espíritu de Dios, está en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué descendió del cielo, hermanos? El Espíritu de Dios. ¿Cómo llegó a Galilea después de vencer al demonio? En el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Andar en el Espíritu de Dios. Lo que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Jesús nació en carne, pero Él nació de nuevo. ¿Cómo? En las aguas del bautismo. ¿Cómo? Iniciando su ministerio, siendo el Espíritu de Dios, lleno del Espíritu de Dios, y salió después de vencer a Satanás en el desierto, con el poder del Espíritu, y su ministerio empezó. Y aquí dice, sino que el Padre que mora en mí, el Espíritu de Dios, fue el que puso la semilla en María. ¿Es su Padre o no es su Padre? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, es el Padre, el Espíritu está disponible para ti. Que mora en mí, Él hace las obras
Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Hay una gran confusión, hermanos. El Padre que mora en mí. ¿Quién es el que moraba en Jesús? El Espíritu de Dios. Y el Padre está disponible para ti. Jesús vino a reconciliar lo que desde el principio se separó. Hubo una separación del Padre y el ser humano. Cuando Adán y Eva decidieron ponerse bajo la autoridad de la serpiente y desobedecieron a Dios. No dejes que la serpiente te engañe. Es obediencia desde el principio. Obedece a Dios, acércate a Dios. Y que la luz de Jesús sea en tu vida. Que la luz de Jesús sea en tu vida. Lee la Escritura. Sigue al Maestro. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el ejemplo. Él es el camino. Él es el buen pastor. Él es la vid. Él es la puerta. Él es la luz. Él es el maná que descendió del cielo. Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Que Dios te bendiga. Escudriña la Escritura y que la luz de Jesús sea en tu vida. Que la luz de Jesús sea en tu vida, en tu casa, en tu hogar, con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. Dios te bendiga.